En el año 96, en septiembre, fue el coloquio. Yo trabajaba para la agencia Reuters, haciendo pininos como freelance, este, y trabajaba también para la revista 3 como editor, y ahí surgió la invitación para ir a participar en el coloquio. Este, lo que yo aproveché además para em, proponer notas en la revista para hacer en Chiapas, lo que fue muy instructivo para mí. Realmente fue una maravilla conocer eso. Y bueno, estábamos saliendo recién de dictaduras, como muchos países latinoamericanos, viviendo con mucho entusiasmo esos procesos este, para encontrar la verdad, reencontrarnos con cantidad de gente que no habíamos visto por largos periodos, y por supuesto buscando desaparecidos, que era una preocupación desde el comienzo, ¿no? Así que eso, bueno, mi llegada a México, yo ya conocía México, pero, pero bueno, esto fue realmente una cosa preciosa, este, incluido el viaje por Chiapas, ¿no? Porque me dio realmente la posibilidad de entender el concepto de cultura popular, que uno lo menciona así alegremente sin darle la dimensión que tiene. Y cuando empezás a ver lo que es la cultura plástica de esos pueblos indígenas en México, eh, que son capaces de crear los diseños más audaces para sus cosas, ¿no? Sus dibujos, sus telas, hechas con los materiales que encuentren, pero con unos diseños que cualquier escuela de bellas artes envidiaría, sin lugar a dudas, ¿no? El coloquio se hizo organizado por el Centro de la Imagen, este, con una participación impresionante. Yo acá tengo unas cifras que, por supuesto, ya no me las acuerdo de memoria, así que tengo que recurrir a archivos. Fíjate que se hicieron 565 exposiciones fotográficas, 70% de las cuales fueron de artistas mexicanos. Era una participación increíble a lo largo de todo México. Y bueno, y tú veías los trabajos ahí presentados, y realmente eran el nivel de fotografía, por lo menos en esa época. Después surgen otras realidades en América Latina, muy importantes también, pero en ese momento México entendías cómo ese país había impresionado tanto desde principios del siglo XX a tantos ilustres artistas de la imagen, ¿no? Este, y fíjate, me voy a permitir leer una cosa que dice Pedro Meyer, que me dijo en ese momento, porque yo lo entrevisté y le comentaba esto mismo. Entonces él decía: tiene que ver con un país que desde tiempos prehispánicos era un lugar en donde la representación plástica formaba parte de la cultura. Hay culturas como la irlandesa, que son evidentemente literarias y no vamos a encontrar mucho movimiento plástico. En México, en cambio, la preponderancia está en las artes visuales, es parte de la cotidianeidad. Y esto tiene que ver con lo que decía antes sobre lo que tú ves en el día a día, en la calle, en el campo, en fin, ¿no? Todo estaba teñido de la realidad que se vivía en ese momento en América Latina, con Nicaragua muy ebulliciosa, y el fenómeno de Chiapas también. Entonces, realmente bueno, y América Latina saliendo de las dictaduras, como decíamos. Entonces,
el tema de derechos humanos, de la lucha de los pueblos, en fin, era una cosa que estaba permanentemente en el candelero y tú lo veías en diferentes grados, con distinta intensidad, pero estaba presente en todas las fotos, ¿no? El tema de las madres de Plaza de Mayo en Argentina aparecía por todos lados, era un fenómeno bueno, ya había pasado Sting haciendo subir a las madres al recital. Entonces era una cosa que realmente eh, tenía que estar presente en el trabajo de los fotógrafos. La prensa era diferente, ¿no? Esa propia ebullición había permitido que hubiera muchos medios de prensa interesados en estos temas, cosa que ahora de alguna manera a nivel latinoamericano eso se ha ido desvalorizando y muchos de esos medios han ido desapareciendo, ¿no? Basta con ver lo que ha ocurrido en Uruguay. Por supuesto, quienes no se interesan en esos temas hoy en día tampoco se interesaban en aquel entonces. Yo creo que el tema de los derechos humanos era un tema que estaba mucho más presente que ahora. Había otra preocupación, estoy seguro que sí. La digitalización y el surgimiento de toda una cantidad de software que comenzaron a aparecer en aquellos años, yo creo que eh, en algunos fotógrafos produjo cierto temor de que ellos no estuvieran evolucionando al mismo tiempo que evolucionaba la tecnología y que de alguna manera tenían el temor de ellos poder quedar de a pie en este desarrollo y que las cosas les pasaran por encima. Todo lo que se puede hacer en Photoshop en general lo hacían los laboratoristas habilidosos. Entonces, cuestionar del punto de vista ético el Photoshop no tiene sentido porque si tú fraguás una imagen es porque sos deshonesto tú, no el Photoshop. Yo recuerdo que el primer Photoshop que tuve eran algo así como 30 y pico, 40 disquetes de 3,5 que había que cargar. Era una cosa absolutamente de locos. La primera digital que se compró en AFP salió algo así como $30.000. Solo el cuerpo. Era un grano solo, un píxel solo, más o menos, que aparecía en pantalla. Estaba Susan Meiseles, que venía hacía relativamente poco de Nicaragua, con sus maravillosas fotos hechas para Magnum. Ella dio una charla que nos sirvió a todos, estaba el salón principal absolutamente lleno. Estaba Joan Foncuberta también. Y bueno, a mí me gustó mucho lo hecho por Pedro Meyer, con quien amablemente tuvimos una larga conversación sobre el trabajo de él, sobre cómo veía la situación de la fotografía en América Latina. Y bueno, y después una cantidad hubo cerca de 50 fotógrafos que se prestaron a la revisión de portafolios. Te impresionaba realmente la dedicación que ponían y sobre todo el trato, reitero, con enorme respeto que se analizaba el trabajo de cada uno, ¿no? Sin lugar a dudas. Controvertido, en fin, pero él tenía una ruta de trabajo muy definida, que podía gustar o no gustar mucho o poco, pero creo que el trabajo de él
rescatando toda una cantidad de valores de la tradición mexicana, le han hecho mucho bien a la fotografía de ese país, ¿no? Yo diría que era sobre todo no latinoamericanos. Digo, es lo que digamos, los materiales a los cuales teníamos acceso. Fíjate que de pronto ahora con el desarrollo de Internet tú tenés posibilidades de ver fotógrafos que antes ni soñabas, incluso fotógrafos NN a partir de programas que muestran lo que saca un Juan de los Palotes, que de repente es un buen fotógrafo y resulta interesante ver lo que hace y seguirlo. En ese entonces eran libros, entonces, y libros además en general muy caros, entonces no era fácil tener acceso a lo que hacían en otros países de Latinoamérica, salvo, digamos, contadas excepciones de algunos que, no sé, hubieran aparecido por allí, pero en general era sobre todo la fotografía europea y los que pertenecían a Magnum. Yo creo que salvo excepciones, uno comienza su vida fotográfica copiando a alguien. Este, y me parece que es válido en la medida que te gusta tal o cual fotógrafo, cómo encara los temas, la seriedad con que los trata, en fin, y tratas de hacer algo parecido. Y después encontrás tu propio camino, ¿no? Entonces, en esa época, yo creo que sí, que tradicionalmente, bueno, el tema de si Cartier-Bresson sigue siendo vigente hoy en día, en aquellos años Cartier-Bresson estaba vivo, entonces eran uno de los fotógrafos de los cuales se conocía bastante su obra, ¿no? Creo que América Latina además tiene una cosa que es maravillosa, tú podés andar desde el estrecho de Magallanes hasta la frontera entre México y Estados Unidos hablando el mismo idioma. Y eso son 500 millones de personas con los cuales te podés entender sin mayores dificultades. Incluyo a Brasil en eso porque en general lo podés hacer. Entonces, creo que es muy importante, sí, que sean a nivel latinoamericano, con la cabeza abierta para incorporar otras cosas, pero que no sean latinoamericanas, pero me parece que todavía hay muchas cosas que discutir y que aprender de nosotros mismos, como para que siga valiendo la pena hacer encuentros latinoamericanos, sin lugar a dudas.